Hola, espero que estén muy bien. Ahora vamos a platicar del camino a la mar Océana, todos los pasos anteriores a llegar ahí. En 1096 se creó la República de Génova, que es comercialmente muy importante. También lo fue la de Venecia y Florencia y Pisa, que eran ciudades-estado, países, digamos, independientes uno de otro. Como sabemos, Italia se unifica hasta 1870, o sea que en 1490 y tantos, pues eran países distintos. Hablemos de Génova porque se supone que quizá Colón era de ahí y porque tiene una red comercial sumamente importante y pues obviamente es de los que van a la ruta de la seda y todo eso. Ellos son los comerciantes más importantes en el siglo XV. Enrique el Navegante ya para entonces había inventado las carabelas, que son mucho más fuertes y adecuadas para cruzar el Atlántico. Era imposible cruzarlo en este tipo de barquitos. Entonces, ya con las carabelas es diferente. Esta zona de donde uno ve por dónde va es el Carajo. Entonces, cuando uno lo mandan ahí, pues lo mandan a un lugar bastante difícil. Hay tres personajes muy importantes en nuestra historia. Dos son de origen claro italiano, Marco Polo, que era de Venecia, y Américo Vespucio, que nació en Florencia, aunque luego se vuelve castellano. Y Cristóbal Colón, que no sabemos si era genovés, portugués, catalán o gallego, y que tampoco sabemos cuándo nació, tal vez entre 1446 y 1451. Sí sabemos que murió en 1506. No hay ningún retrato de Colón en su tiempo, lo cual es bastante sospechoso, pareciera, sin que eso diga nadie, pero se me ocurre, viendo otros casos de gente castigada por la Inquisición, que él tuvo algo de problemas con la Inquisición porque no se sabe de su vida y no se sabe de cómo era su imagen. Y eso, por ejemplo, fue el castigo que la Inquisición dio a Hidalgo y a Morelos y a todos los que castigó duramente. Es el castigo de que las siguientes generaciones no sepan cómo fue el así castigado. Bueno, entonces en el caso de Colón no hay ningún retrato de su época. Este es el primero, que es de 1435, y lo pintan muy diferente al Colón que estamos acostumbrados. Si vemos el anterior, lo escogí a propósito porque también es muy diferente, con una gran barba y demás, que no es la imagen que tenemos. Aquí lo ponen bastante calvo y también con su barba y bigote. Y el pelo más o menos largo porque era muy difícil cortarse el pelo muy corto. Encontré 6 imágenes distintas de las muchas que hay de Colón, seleccioné estas, que estas son del siglo XVI y estas son del XIX, como que aquí empezó a tener todavía menos simpatía histórica. Es muy antipático para todo el mundo. La verdad es que no sé por qué razones, pero, o sea, porque no fue el único traficante de esclavos ni cosas así, entonces, quién sabe a qué se debe. Bueno, hay muchos quizá en la vida de Colón que luego se dan por datos duros cuando en realidad no lo son. Entonces, quizá nació en Génova entre 1446 y 51. Quizá fue un corsario portugués o luso, Pedro Ataide, y cambió su nombre a Pedro Colón y luego a Cristóbal Colón. Quizá falleció de gota o de artritis el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, esto sí sabemos, pero no sabemos si está en su tumba de Sevilla o en la de Santo Domingo. Nomás eso faltaba, que supiéramos eso. Sí sabemos que era autodidacta, porque aunque su hijo Hernando escribe que había estudiado en la universidad, él dice que no. Le escribió a los reyes católicos
que su formación es nacida de la práctica y del trato con gente sabia. En la marinería Dios me hizo abundoso y astrología me dio lo que bastaba, y así de geometría y de aritmética. Y él partía de tres supuestos que vienen del mundo clásico, o sea, de la Grecia clásica, y las expresó Ptolomeo. Esta es una reconstrucción que hicieron en el Renacimiento del mapa de Ptolomeo. No hay originales, no se conocen, pero este sí llegó al Renacimiento y lo reprodujeron. Entonces, para él la Tierra es una esfera, solo hay un océano y por lo tanto se puede atravesar si uno navega hacia el occidente o al revés. Y el globo terráqueo tiene un radio de 3.820 kilómetros. En realidad es de 6.378, y por eso cuando llega al Caribe, pues piensa que está tal vez en Japón, y para él el Orinoco es el Ganges, porque está en una medida mucho más chica en su mente. Bueno, tal vez, o quizá, en 1476, Colón iba en un barco corsario. ¿Se acuerdan que los corsarios son los piratas al servicio de una corona? Y ese barco se enfrentó con un barco de comerciantes de Venecia y naufragaron frente a las costas de Portugal. Aquí están las costas de Portugal. Y se fue nadando a Lisboa, que está aquí en la entradita, donde al año siguiente se casó con Felipa Moniz y Pérez Trello. En ese tiempo muchas veces se usaba primero el apellido de la mamá. Ella era hija del fallecido Bartolomeu Pérez Trello, que era el jefe, digamos, de las islas, de esta islita Porto Santo, que son las Madeiras, que son unas islas que están frente a la costa africana, y que él fue uno de los que redescubrió el archipiélago Madeira junto con otros exploradores, pero él fue el primero que gobernó ahí. Él y Colón y su esposa Felipa vivieron en Vila Baleira, que es la capital de la isla, de Porto Santo, y quizá ahí nació su hijo Diego. El señor se murió, pero su suegra parece ser quizá que le dio a Colón las cartas de los vientos y las corrientes de las posesiones portuguesas en el Atlántico, lo cual pues es maravilloso obviamente para Cortés, para Colón. Durante 9 años, hasta 1485, Colón residió ahí, en el Porto Santo, y era un agente de la Casa Centurión en Madeira, o sea, ahí. Aquí está la isla más importante del archipiélago y aquí está la isla de Porto Santo. Él viajaba muchísimo. Se sabe que iba a Génova y a Inglaterra, y también que llegó al oeste de Irlanda, pero quizá también fue a Islandia, a las costas africanas de Guinea y a las Azores y las Canarias. Entonces quizá así adquirió sus conocimientos sobre corrientes marítimas, los vientos alisios del Atlántico, y hasta quizá supo de los viajes vikingos. Este es su casa museo en Porto Santo. Como hay tan pocas cosas de él, más bien es una casa museo de cosas del mar, de descubrimientos en general. Fíjense qué distinta es la perspectiva de una guía de turistas de la perspectiva de la Biblioteca Cervantes virtual, de donde tomé esta foto. Es la misma casa, pero pues enseñan cosas distintas por el enfoque que cada quien tiene. Cuando Colón vivía en Portugal, el rey era Juan II. Él reemprendió las exploraciones del Atlántico que había empezado su tío abuelo, el que diseñó las carabelas, Enrique el Navegante, y él quería llegar a la India por mar. No aceptó los planes de Colón, lo recibió pero rechazó, porque tal vez le aconsejaron, y porque en 1488 Bartolomeo Díaz descubrió el Cabo de Buena Esperanza, o sea, ya había rodeó de África, y entonces pues ya sabían que iban a llegar por ahí, ya no quería otro plan. Cuando Colón termina su primer viaje, regresó
y una tormenta. ¿Se acuerdan que nomás regresaron la Niña y la Pinta porque la Santa María se hundió frente a Haití? Entonces llegó por una tormenta primero a Lisboa. Lo que pasó, entonces hizo que Juan II supiera primero que los reyes católicos, que según esto había llegado pues a algunas islas que quizá podían ser Japón, cerca de la India. Y ya descubierto el Nuevo Mundo, digamos, en 1494, firmó con los reyes católicos el Tratado de Tordesillas, que fue mucho más exacto para ellos que la línea alejandrina, porque ahí ya se pusieron de acuerdo bien, y entonces Portugal se quedó con Brasil y España se quedó con Filipinas, que en realidad están en distintos lados de la línea alejandrina y que tenían que haber sido al revés, pero ya se pusieron de acuerdo. Antes de que cayera Granada en 1492, España estaba dividida en la corona de Castilla y la corona de Aragón. El reino de Navarra era parte de Aragón, y esto es de Fernando el Católico y este es de Isabel. Aragón, no crean que era pobre, aparte de que, y ahí está Barcelona, eran dueños de una buena parte de esta zona del Mediterráneo y eran grandes marineros. Y bueno, aquí está Portugal, que más adelante va a ser parte de España por un poco tiempo con Felipe II, que es hijo de Carlos V y de su esposa Isabel de Portugal, pero apenas pueden se separan. Bueno, volviendo a Colón, como no se entendió con Juan II, entonces fue a Castilla. Y en Córdoba conoció a Beatriz Enríquez de Arana, que era una jovencilla de unos 20 años, de origen humilde y con quien tuvo a su hijo Hernando. Entonces tiene a Diego, que es el hijo de la esposa, y a Beatriz Enríquez, que es que tiene a Hernando, que es mucho más joven. Entre ellos dos se llevaron muy bien. Los reyes católicos son los reyes de España, o de Castilla y Aragón, mejor dicho. Isabel lo es de Castilla y Aragón, y Fernando II, de Castilla y León, y Fernando el Católico, o Fernando II, de Aragón y Sicilia, porque como les digo, Aragón es dueña de parte del Mediterráneo. Los reyes firmaron una concordia en Segovia, que es muy rara en esa época, y que establece que ambos tienen iguales derechos. Y había un dicho que está en el escudo, que es tanto monta tanto Isabel como Fernando, o sea que son iguales. Entonces imagínense, iguales un hombre y una mujer. Pero eso permitió que unieran España sin mezclarla. El reino de Castilla siempre fue el reino de Castilla y el reino de Aragón siempre fue el reino de Aragón, mientras estuvieron ellos y los Habsburgo, o sea, su nieto en adelante. Ya se habla de España como un reino independiente solo, integrado con los Borbones en 1713, pero aquí en 1492, pues son dos reinos alineados, digamos. Finalmente, Colón, después de haber hecho los intentos y que no le dijeron primero que no, y que fue a Francia y logró, y regresó porque el rey Carlos le dijo que no, logró convencer a los reyes católicos y firmaron un contrato que se llama las Capitulaciones de Santa Fe. Ahí recibe los nombramientos de almirante de la mar Oceana, virrey y gobernador de los territorios que descubra o gane durante su vida, y un 10% de todas las mercancías que encuentre en los lugares conquistados. O sea que los términos son muy buenos para Colón. Finalmente cruza la mar Oceana y llega, se supone, a las Bermudas el 12 de octubre de 1492. Hizo 4 viajes. En el primero iban las 3 carabelas, como vimos, regresaron 2. En el segundo, que fue exitosísimo como propaganda, se fueron 17 naves.
regresaron, pero con situaciones financieras no muy halagüeñas. Y es cuando descubre el norte de Sudamérica. Y aquí hay una isla que es la isla Margarita, donde hay perlas, y no le dio el 10% a los, perdón, el quinto real, o sea, el 20% a los reyes. Y hubo chismes de que no le había dado a sus socios otra parte, y entonces ahí empezaron las desgracias de Colón. Y empezó a ganarse la rifa del tigre, diríamos nosotros. En el tercer viaje ya solo van 6 barcos, ya no 17, porque ya saben que no es una gente fácil. Fue acusado de abusivo y de que traficaba con esclavos y una serie de cosas. En su tiempo era normal el tráfico de esclavos, pero la reina Isabel los prohibió. Y entonces regresó en grilletes, igual que su hijo y su hermano. Entonces llega a España, los reyes católicos lo liberan y le dan una buena indemnización a cambio de que ya no sea virrey y de que no regrese a las tierras de la India, digamos, que no regrese a las Indias, pero sí regresa. Los comerciantes genoveses le pagaron 4 barcos y lo mandaron. Le fue muy mal porque no sabía de las temporadas de huracanes en el Caribe, y entonces tuvo muchos problemas en Honduras y en Jamaica. Así que regresó en una carabela, tuvo que comprar el viaje para él y para su hijo Hernando. Y ya cuando regresó a España lo arraigaron en una casita, como ven, nada chiquita. Y aunque no sé por qué nos encanta decir que murió en la pobreza, pues está cañón que esa casa sea de un pobre. Y pues la verdad es que era muy rico. Estaba arraigado, pero no son sinónimos el arraigo y la pobreza. Dejó tierras y bienes bien concretos y generosos fondos a su hijo Hernando para formar la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. Y además dejó unos pleitos impresionantes con los reyes, bueno, con Fernando el Católico y sus herederos, y cuando lograron ganar algo, pues se va a iniciar la época que conocemos como la época del Caribe, que es todas las conquistas y descubrimientos que hacen en esa zona antes de empezar a explorar los virreinatos, o sea, lo que va a ser la Nueva España y el Perú. Pues muchísimas gracias, espero que les haya agradado. Si es así, les invito a suscribirse a mi canal. Solo hay que hacerle clic en donde dice suscribirse. Y si les gustó, pues también, por favor, aquí en el dedito para arriba, en me gusta, le hacen clic. Hasta la próxima, que les vaya muy bien.